Nosotros somos de Ingeniería Industrial Quinto A. Nuestro equipo está conformado por Barrios Guadalupe Montserrat, Espejo Herrera Leonardo Daniel, Gallinar Muñoz Jocelyn Itzel, Godínez Ramírez Jacqueline, Guzmán García Mariana y Hernández Elías Jesús. El tema del que les vamos a hablar el día de hoy es tableros y controles. Bueno, como introducción, esta presentación está enfocada en dar a conocer los diferentes tipos de tableros que se utilizan, generalmente en la industria, así como los diferentes tipos de controles que en ellos se pueden encontrar y manipular. Es importante que el diseño de tableros se tome en cuenta al trabajador como el trabajo por realizar. Los controles y tableros son de importancia en un sistema hombre-máquina. Normalmente los controles son llamados activadores debido a que nos sirven para establecer comunicación entre el hombre y la máquina dentro del sistema. Por su parte, los tableros son aquellos que mediante los cuales la máquina le avisa al hombre lo que está pasando en ella en el momento. ¿Qué es un tablero? Los tableros son instrumentos solos o compuestos que presentan información acerca del estado de un sistema. En la práctica, normalmente el mejor tablero se escoge por medio de los criterios de velocidad, de precisión y de sensibilidad. Para comunicar la información importante, cabe destacar que tanto los requerimientos del trabajador como los del sistema se deben considerar cuidadosamente antes de seleccionar el tablero apropiado. Es importante que en el diseño del tablero se tome en cuenta el trabajador como el trabajo por realizar. Al ergónomo se le da la tarea de escoger el tablero más apropiado al considerar los requerimientos de la situación y los diversos usos que se darán a la información. La clasificación de tableros se divide en escalas cualitativas y escalas cuantitativas. Las escalas cualitativas son aquellas en las que se refleja un valor aproximado, una tendencia o en cambio frecuente. Por ejemplo, un medidor de aceite en el tablero del auto o el de la gasolina. Las escalas cuantitativas son aquellos tableros en los que se refleja un valor cuantitativo, por ejemplo, la temperatura. Ok, en la clasificación de tableros están los índices de estado. Este tipo de display, como la misma palabra lo dice, refleja el estado o la condición en la que se encuentra una máquina. Ejemplo, en una máquina X parada en marcha o encendida apagada. En los indicadores de alarma. Es un display utilizado para indicarnos algunas condiciones donde estemos en peligro o de inseguridad, en dado caso una emergencia. Por ejemplo, los foros de navegación, alarmas de incendio. En la clasificación de tableros existen representaciones figurativas y representaciones alfanuméricas. Son representaciones de algunas imágenes, objetos, gráficas que nos pretenden enviar un mensaje. Por ejemplo, la TV cine, espectaculares o fotografías. En las representaciones alfanuméricas, pues se dice que es un display de forma verbal, numérica, que son con las que comúnmente nos encontramos. Por ejemplo, las etiquetas y las instrucciones. Para empezar, los diseños son los que se necesitan comparar los tipos de tableros, los cuales son importantes 4 factores: luminosidad, tasa de regeneración,
resolución y color. En la actualidad se cuentan con monitores de alta resolución y se puede manejar con una gran cantidad de colores. Este también es conocido como cuadro de mando integral o Balance Scorecard, lo cual la mayoría de las empresas grandes lo utilizan para la planeación estratégica, así como tener información actualizada y accesible para el control del cumplimiento de sus objetivos y metas basados en criterios de medición y traducidos en indicadores para las diferentes áreas de la empresa. ¿Y qué son los controles? Bueno, los controles son los mecanismos que se utilizan para poder controlar los accesos y privilegios a los recursos indicados. Es de responsabilidad del dueño del activo sobre el que se aplican estos controles, lo cual es establecer los parámetros requeridos para una disponibilidad, confidencialidad e integridad. El experto en seguridad informática será el responsable de diseñar, configurar y hacer cumplir los parámetros dictados. El profesional de la seguridad es quien realiza las sugerencias y decide qué tipo de controles, que pueden variar debido a diversos factores, como la naturaleza del negocio, el presupuesto asignado, el tipo de usuario, la criticidad del activo, etc. La facultad de decidir cómo será el rol de la seguridad de la organización pertenece a la administración. Esto es para llevar a cabo una mayor estructura y organización dentro de la empresa y así lograr los objetivos con una buena calidad. Y en base a esto se muestran que hay diferentes tipos de controles, comenzando con lo que es el botón pulsador manual. Es el control más simple y más rápido. Se utiliza para activar y desactivar tanto para situaciones habituales como para casos de emergencia. El siguiente es el botón pulsador de pie. Se utiliza para situaciones similares al anterior. Cuando las manos están muy ocupadas, no posee la misma precisión ni la misma velocidad que los de mano. El siguiente es interruptor de palanca. Se utiliza en operaciones que requieran alta velocidad y puedan ser 2 o 3 posiciones. Selector rotativo. Pueden ser de escala móvil A y escala fija B. En este último, el tiempo de selección y los errores cometidos son manejados del orden de la mitad, que cuando se utilizan escalas móviles pueden ser de valores discretos o valores continuos, siendo más precisos los valores discretos. También se muestra lo que es la perilla y volante de mano y manivelas. La perilla son los selectores rotativos sin escala, ya que el usuario recibe la información del estado del sistema mediante otros dispositivos, el día de la radio o directamente el volumen del sonido de la radio. El volante de mano y manivelas se utilizan para abrir y cerrar válvulas que no requieran excesiva fuerza para desplazar piezas sobre bancadas, etc. Las manivelas pueden asociarse con los volantes de mano. En el volante de mano, el diámetro dependerá de las dimensiones de la mano y de la relación CD que se precise, aunque diámetros comprendidos entre 15 y 20 centímetros suelen ser válidos para muchas operaciones. La longitud de las manivelas estará en función de la fuerza que se requiere aplicar. En cuanto a volantes y palancas, se utilizan tanto para control interrumpido en el automóvil como valores continuos hormigoneras. Su diámetro depende de la fuerza, de la velocidad de accionamiento y de la antropometría. En cuanto a las palancas, la longitud estará en función de la fuerza a desarrollar y de la estratosfera del puesto. Admiten rapidez, pero son poco precisas.
Bueno, es importante que en el diseño de tableros se tome en cuenta al trabajador como el trabajo por hacer. A la ergonomía le queda la tarea de escoger el tablero más apropiado al considerar las exigencias de la situación y los diversos usos que se darán a la información. El tablero son instrumentos solos o compuestos que presentan información acerca del estado de un sistema. Para finalizar, la importancia del tablero y de los controles es vital, dado que esto nos indica cuáles son los riesgos y prevenciones, o pueden indicar cuáles son algunas estrategias, como por decir en los automóviles, que te indican cuáles son cuándo puedes estar en un alto, indicar que si vas a dar hacia la izquierda o hacia la derecha, y así muchas cosas. Entonces, estos son factores que se necesitan en todos los lugares. Y con esto finalizamos nuestra diapositiva y gracias por su atención.